Bendiciones para todos y bienvenidos al curso Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Estamos en la unidad 3, otros métodos de estudio, y hoy vamos a hablar de nuestra última lección, la lección 10, el método devocional de estudio. Entonces, lo primero a lo que nos impulsa este método, que para algunos de una forma un poco más académica debe estar en un principio, el texto lo pone al final, debido a que realmente con esto debe cerrar, es que la palabra debe ser nuestro alimento. Muy seguramente nos vamos a enfocar, debido a los otros estudios que hemos realizado, nos vamos a enfocar en el conocimiento, en la información, en la praxis de muchas de estas cosas, pero todo debe terminar en aplicaciones devocionales. Una aplicación devocional es la utilización del texto bíblico para nosotros, para nuestra interiorización, para nuestra aplicación personal, para el crecimiento de nuestro carácter y básicamente para nuestra subsistencia como seguidores de Jesucristo. La palabra es nuestro alimento. El texto de apoyo que utilizamos utiliza una ilustración hermosa para este ejemplo y es la forma en la que se alimenta alguien de un árbol. Se puede consumir el fruto del árbol y en ese proceso se puede estudiar qué tipo de árbol es, cómo absorbe el agua, sus raíces, qué tipo de raíces son, la relación que tiene con el sol, con el terreno donde se encuentra, pero siempre vamos a tener que consumir del fruto del árbol. El método devocional es consumir de ese fruto. El método devocional lo que pretende es directamente conectar con Dios y lo que Dios pretende hablarnos en ese texto bíblico. Es el único fin y la única meta que tiene. Aunque los otros textos bíblicos, como lo mencionamos en los otros videos, tienen una conexión con esta, ya que la exposición a la palabra tiene esa consecuencia que Dios hable. Este tipo de estudios, el estudio devocional, tiene más una intención personal. Muy seguramente, si así Dios gusta, pueden algunas de las palabras que nos da en estudios devocionales permitirnos palabras para otras personas, pero el estudio devocional va a ser mucho más enfocado en nuestra persona. Entonces, la palabra es nuestro alimento y en todo esto la intención de Dios es hacernos crecer. Así que el método devocional definitivamente es el método más importante de los métodos de estudio, porque cumple la función de lo que la palabra está pretendiendo ser, alimento para el hombre. Entonces, en el momento de realizar la práctica de este método debemos entender que hay menos tecnicismo y que lo que importa aquí es la actitud devocional. No podemos tener una actitud académica o entrar en una actitud académica en el momento de hacer nuestro devocional. No es como hacer una tarea que pretendemos hacer tarde o en búsqueda específica de una cantidad de información o de aprender algo nuevo, seguramente sí escuchar algo nuevo de parte de Dios, pero la intención no es como tal la absorción de información, sino que la palabra de Dios toque nuestros corazones, nos cambie, nos transforme, nos guíe, nos dirija para nuestra vida personal. Entonces, el uso de las divisiones y los párrafos realmente nace de este tipo de estudios. Nosotros lo mencionamos en el estudio del método sintético, que era cuando hablábamos de las pericopas y de las divisiones que tenían los textos, lo que conocemos hasta ahora como párrafos. Entonces los textos tienen esas divisiones y nos van a servir muchísimo para hacer este tipo de devocional. Hay dos tipos de divisiones teniendo en cuenta esto. Según el estudio sintético, es el párrafo o la pericopa y el segmento de párrafos o el segmento de pericopas. Un ejemplo, tenemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte toca muchísimos temas, pero es una sola compilación de enseñanza, es un segmento de párrafos, es decir, tiene varios párrafos o varias pericopas que van a hablar de varios temas, todos ellos están conectados por un solo sermón que dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces el estudio devocional puede hacerse en estas dos instancias, así como también puede hacerse por versículo. Estas divisiones va a ser importante lograr hacerlas en un principio para poder dividir o para poder entender dónde vamos a comenzar o qué secciones vamos a escoger.
Es importante entender que el estudio devocional no es una especie de tarot o que no es una especie de azar en el momento de estudiar. Entonces, no es como que tomamos la Biblia, la abrimos en la página donde nos salga y comenzamos nuestro estudio devocional. Así no funciona y esa no es la forma correcta de estudiar el texto bíblico. La forma correcta de estudiar el texto bíblico es de una manera sistemática, como hemos venido hablando en todos los videos que hemos visto. El estudio devocional también es un estudio sistemático del texto bíblico. Y la intención es que nuestro estudio devocional esté guiado por un solo texto o tenga un enfoque específico en un solo texto. El estudio sistemático del texto bíblico también es aplicable en el estudio devocional. Entonces la división de los párrafos y las pericopas debe tenerse muy claro en esto. Ya aprendimos de alguna manera cómo se hacían estas divisiones en los textos, en qué momento se hacen cambios de tema y se empieza a entrar a otra cosa, así que eso nos va a ayudar a segmentar o a dividir lo que queremos hablar. La recomendación es que esto no sea un azar, sino que sea algo planeado, organizado. Nuestra congregación tiene el privilegio o el gusto de tener un devocional congregacional. El devocional congregacional ya tiene esas divisiones de párrafos o de pericopas y lo que hace el feligrés o el creyente es tomar esa porción diaria de un estudio completo sistemático que se lleva y alimentarse de ella haciendo una especie de método devocional, tal vez un poco más simple, pero un método devocional. Entonces, con respecto a esto, como les decía anteriormente, hay tres maneras de hacer el estudio devocional. Una puede ser a partir del versículo, otra puede ser a partir del párrafo o la pericopa y otra puede ser a partir de los segmentos de párrafos o pericopas. El estudiante o el feligrés, el creyente, lo que hace es tomar esa porción, ese párrafo o ese versículo y hacer el estudio. Entonces, básicamente para estos tres tipos de estudio existen estos tres pasos en cualquiera de los casos. Se debe escoger el texto. En el momento de escoger el texto, como lo mencioné anteriormente, debe ser fundados en un estudio sistemático del texto bíblico. No es al azar, no es la palabra que a mí me parezca mejor. En el momento de hacer nuestro estudio devocional serio, debe ser enfocado en algo, debe tener una intención, debe ser gradual, debe ser considerando el estudio que se esté llevando y es una recomendación para cualquier tipo de devocional que se haga. Muchos seguramente tendrá la costumbre de hacer sus devocionales de forma independiente. Considero que muchas congregaciones tienen sus devocionales comunales y es lo que se debe respetar. La congregación debe respetar ese tipo de estudios congregacionales. Si toda la congregación está en un mismo sentir, en un mismo tipo de estudio, es algo bastante bueno, bastante edificante y nos va a llevar realmente a crecer en la forma en la que se debe estudiar el texto bíblico. Si usted desea, puede hacer un estudio aparte junto con el que está llevando a su congregación, pero la recomendación es a obedecer y a seguir los parámetros de eso. Y realmente es más por nuestro bien esta forma de escoger los textos. Algunos consideran que deberían poder escoger el texto como mejor les parezca o como el Espíritu Santo los guíe. Y realmente yo considero que el Espíritu Santo le está guiando a obedecer lo que el devocional de su congregación dice. Así que principalmente esto, si usted desea hacer un estudio aparte de este que está realizando con su congregación, adelante, qué bueno que pueda tomar un texto bíblico completo y hacer todo este tipo de estudios que estamos realizando. Pero en primera instancia, obedezca y respete lo que está hablando su congregación. Entonces, en el tema de escoger el texto, esa es la forma en la que se puede realizar. Hay varias formas de escoger el texto. Existen devocionales congregacionales de hace muchísimo tiempo y las iglesias llevan manejándolo mucho tiempo. Algunos ya han hecho esas divisiones. Mi recomendación para los que son estudiantes del texto bíblicos serios es que hagan ellos mismos esas consideraciones, como lo decía, aparte de su devocional congregacional, que ellos mismos puedan tomar el texto bíblico y considerar, así como hicimos con Habacuc, considerar según lo que está viendo en el texto, dónde se encuentran las divisiones y tomar porción por porción, pericopa por pericopa o segmento por segmento. Entonces, esas consideraciones se deben tener en cuenta. Se debe tener en cuenta lo que se considera como el contexto orbital
o el contexto inmediato. El contexto inmediato, esto es específicamente para lo que estamos hablando del versículo, del estudio del versículo. El contexto inmediato es lo que podemos ver antes del versículo y después del versículo. Cuando hacemos un devocional de un solo versículo, no solamente vamos a leer ese versículo, sino que debemos tener en cuenta lo que se estaba mencionando antes y lo que se menciona después. Para el caso de un versículo. Para el caso de una pericopa, se debe tener en cuenta las pericopas que vienen antes y las pericopas que vienen después. Es decir, se debe tener en cuenta el segmento que se está tratando. Si es un segmento como el Sermón del Monte, vuelvo al ejemplo, si es un segmento como el Sermón del Monte, entonces se debe tener en cuenta el orden que está llevando el escritor en el momento de hablar acerca de eso y por qué este tema que yo estoy tocando o esta pericopa se encuentra en este punto. Y para mayor amplitud, cuando estamos hablando del segmento, cuando hacemos un devocional de un segmento completo, debemos tener en cuenta el libro. Debemos tener en cuenta el documento bíblico completo, tener en cuenta por qué se encuentra ahí, las divisiones que tiene. Lo más recomendable cuando se está haciendo ya un estudio, un estudio devocional del segmento es ya haber realizado un sintético del libro para entender las divisiones temáticas que tiene, las divisiones por partes que se están estableciendo en el desarrollo del libro y a partir de eso tener en cuenta la interpretación que se le va a dar al segmento. Suena bastante académico, realmente el devocional debe ser un poco más cercano y se recomienda empezar gradualmente. Se convierte en una actividad devocional muchísimo más nutritiva cuando el estudiante tiene un conocimiento pleno del documento bíblico. Va a ser mucho más enriquecedor porque le va a permitir acercarse a Dios directamente, a su palabra y entender lo que Dios desea hablarle en ese momento, teniendo en cuenta todo lo que el documento bíblico está diciendo. Es importante empezar a combinar estas dos formas de estudio porque les va a permitir hacer un estudio muchísimo mejor. Entonces, el momento de observar, ya cuando hemos escogido el tipo de texto, la amplitud, toda la cuestión que estamos tratando, lo que siguiente vamos a hacer es observar ese texto, analizarlo. Como dije anteriormente, esto va antes de la interpretación, no se interpreta hasta que no se observa. Se tiene en cuenta el texto, se tiene en cuenta las comparaciones, los contrastes y todas esas herramientas y recursos literarios que hemos mencionado alrededor de este curso. Se tienen en cuenta, se analiza el texto, se sigue analizando de la misma manera, se observa. Esto es un método devocional, pero esto no quiere decir que vamos a ir directamente a la interpretación. La forma de hacer el estudio bíblico sigue manejando el mismo mecanismo. Entonces, lo primero que se hace es observar. Primero miro qué es lo que está tratando de decir el texto, analizo lo que está tratando de decir el texto y luego de eso puedo utilizarlo o aplicarlo a mi vida. No antes de hacer esta interpretación, de interpretar lo que está tratando de decir el autor, lo que está tratando de hacer entender o la idea que está llevando a partir del desarrollo que está haciendo en su escrito. Esa interpretación será importante para el momento de la aplicación. Entonces, la interpretación va a tener en cuenta si lo que estamos estudiando, como lo dijimos en algunas de las primeras lecciones, va a tener en cuenta si esto es un principio eterno, si tiene que ver con la cultura y todas estas cuestiones. Cuando estamos hablando de principios eternos bíblicos, desde ahí comienza la actividad devocional de este estudio. Muchísimas gracias. Espero que este curso haya sido enriquecedor para todos, que nos permita estudiar el texto bíblico de una manera más cercana, que no sea el único curso que realicemos, sino que nos permitamos hacer muchos más. Recomiendo mucho los estudios de servicio cristiano de la Global University. Dentro de ellos hay muchos muy enriquecedores, no solamente esto, y invitación a que este tipo de estudios se hagan a partir de la lectura. Estos videos son un apoyo a la lectura, pero no son la omisión de ella. Es necesario leer los textos, ellos son mucho más específicos en algunos detalles y lo que pretendemos en el video es hacer aclaraciones. Pero la intención es que el estudiante bíblico crezca en cuanto a su capacidad de leer y su capacidad de estudiar el texto. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos y nos veremos más adelante en algún otro curso. Bendiciones.